buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos. Qué bueno que usted nos pueda estar sintonizando en este momento. Y bueno, qué privilegio para nosotros que usted nos pueda dejar ingresar hasta la intimidad de su hogar, hasta la intimidad de su familia, de su lugar de trabajo, de donde usted nos ve y nos escucha. Y bueno, por lo demás, bendecirles, desearles que el Señor Todopoderoso los bendiga grandemente, que el Señor me los guarde. Y bueno, hoy es un día de culto de familia, y siempre los cultos de familia traen un gran regocijo. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual tenemos que dedicarle bastante tiempo a la familia. Recuérdese que dentro de los escenarios escatológicos, y conforme lo hemos enseñado, la familia cobra gran importancia. Y usted no puede en este momento dejar esa parte tan primordial de lado, más que estamos viviendo los tiempos finales, y por eso es que venimos incentivando y trabajando mucho el tema familiar. Y bueno, en esta noche yo voy a invitarle a que busque en su Biblia el libro de Segunda de Samuel. Ahorita oramos y ahorita ponemos la palabra en manos del Señor, pero yo voy a invitarle a que busque en la Biblia Segunda de Samuel, para que hablemos un poquito más y profundicemos un poco más sobre la casa. La casa en la cual usted y yo habitamos, la casa que también la conformamos cada uno de nosotros, la casa que es aquel matrimonio que Dios estableció, la casa que también son los hijos, y la casa que es la comunión. Por eso, días pasados, durante los cultos de familia, hablamos sobre la comunión familiar. Y hoy vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, un tema muy importante. Ahorita les dejo el tema, pero creo que primeramente leamos la palabra del Señor. Amén. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué le parece si oramos para poner esa palabra en las manos del Señor? Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar y que esta palabra va a ser de gran bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más esta noche de jueves, día al cual dedicamos, Señor, para aprender, para que tú edifiques, Señor, cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra, Señor, en tus manos, Señor. Espíritu Santo, guía cada una de las palabras, guía todo lo que vayamos a compartir, todo lo que vayamos a decir. En el nombre de Jesús bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos a cada una de las personas que nos ven, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, como leíamos ahorita en la Biblia, en 2 de Samuel 3.1, vemos que en la Biblia el Señor le da gran importancia a las casas. Y como lo decíamos ahora al inicio, casas lo podemos tipificar como una persona. O sea, usted y yo somos una casa, dice la palabra del Señor, que dentro de esta casa mora el Espíritu Santo. Y por eso hablamos de las casas. También hablamos de familia. Cuando hablamos de casa, óigalo muy bien, hablamos de persona, hablamos de familia. Familia es todo aquel cúmulo de personas que habitan bajo un mismo hogar y que tenemos una relación sanguínea. Eso es familia. Entonces, estamos hablando de personas, de familia, pero también cuando se habla de casas en la Biblia se habla de matrimonio. Ese matrimonio maravilloso que en los planes del Señor fue unir al hombre y a la mujer para siempre. Entonces, desde ese punto de vista hablamos de una casa, de un matrimonio. Oiga, todo cuando la Biblia habla casa, todo lo que abarca a nosotros como persona, abarca a la familia, abarca al matrimonio. Pero también casa, cuando habla en la Biblia, habla de los hijos que son una bendición, los hijos que el Señor nos dejó para guiarlos, para cuidarlos, para estar ahí con ellos, que son, como le vuelvo a decir, una gran bendición, también simbolizan casa. Y lo último, cuando hablamos de casa, también hablamos de comunión. La Biblia, cuando habla de comunión, habla de casa. Y en la casa tiene que haber comunión. Y como le vuelvo a decir, nosotros sacamos una serie de la comunión en las casas, y bueno, yo le invito que si no las ha visto a que las vea a través del canal de YouTube. Y bueno, hoy en día vemos en 2 de Samuel, y ya quiero ir profundizando en el tema o poder ir avanzando, vemos dos cositas. Dice que hubo una larga guerra
entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, aquí encontramos una casa que se fortalece y una casa que se debilita. Y el tema que queremos compartir en esta noche, que como le vuelvo a decir, es una noche de culto familiar, es guerra entre las casas. Ve qué importante el tema. Guerra entre las casas. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el pasaje. Dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Vea qué importante, porque hoy vamos a hablar de esa guerra que se da entre las casas. ¿Por qué la Biblia y por qué el Señor permitió a través de ese pasaje ejemplificar una guerra entre casas? O sea que se pueden dar guerra entre las casas. Cuando hablamos de guerra, vea qué importante porque fue larga. La guerra fue larga. O sea, que la casa no cae inmediatamente, sino que es un proceso. Y por eso es que la Biblia habla de una guerra entre casas, porque me está hablando y de una larga guerra y me está hablando de un proceso. O sea que si la guerra fue larga entre las dos casas, es porque una se iba fortaleciendo, la otra se iba debilitando y las dos llevaron un proceso, tanto la que se iba debilitando como la que se iba fortaleciendo. Entonces, cuando hablamos de un proceso, hablamos igual, como lo veíamos ahorita, cómo es que la Biblia pone entredicho, cuando habla de casas, entonces habla casi de un proceso, donde la casa es igual a una familia, donde la familia es igual a un matrimonio, donde del matrimonio vienen los hijos y de los hijos viene la comunión. La casa, y cabe la pena decirlo ahorita, la casa no cae inmediatamente. La casa no es que se debilita inmediatamente, ni es que se fortalece inmediatamente. Como le vengo diciendo, todo esto es un tema de un proceso. Por eso habla que fue larga la guerra. ¿Por qué? Porque me está hablando de un proceso. Un proceso en el cual, vamos a ver, no es de la casualidad, no es de la noche a la mañana, no es de que hoy, por un evento que ocurrió, ya mañana la casa va a estar debilitada, no. Sino que todo va a comenzar con un proceso, donde día a día puede ser que la casa se esté fortaleciendo o puede ser que la casa se esté debilitando. La casa de Saúl representa aquella casa que se debilita, aquella casa que se ha ido quebrando, que se ha ido cayendo. Esa es la casa de Saúl. Más la casa de David, y ahorita lo vamos a ver y va a ser muy interesante cuando veamos cada una de las características, cómo es que una casa se debilita y cómo es que una casa se fortalece. Hoy en día nuestras casas tienen que estar fortalecidas en el nombre de Jesús. Hoy en día nuestras casas no pueden ir más bien debilitándose día a día. Entonces hoy vamos a enseñar cómo es que una casa se debilita y cómo es que una casa se fortalece. Y por qué es que muchas veces llega a haber una guerra entre casas. Porque recuérdese que usted es una casa. Y si hablamos que hay guerra entre casas, puede ser que dentro de usted y dentro de mío haya una guerra dentro de esta casa. Y eso va a ser interesante conforme vayamos avanzando, y creo que no nos va a alcanzar el tiempo hoy para avanzar en toda la enseñanza, pero no hay problema, sino como siempre hemos venido haciéndolo, lo vamos a dividir en dos partes, pero sí quiero dejar muy específicamente esta enseñanza. Entonces, vemos que el proceso de debilitamiento y el proceso de fortalecimiento es, como lo veníamos diciendo, es un proceso. Pero aquí interesante, porque puede haber una sola identidad con dos casas adentro. Y eso es maravilloso. Y eso va a ser muy interesante. Y a usted a usted se le va a contestar muchas preguntas que tal vez ha tenido. ¿Por qué es que dentro de esta casa hay una lucha muchas veces? Porque hay una sola identidad
Pero aquí adentro pueden estar habitando dos casas, así como la casa de Saúl como la casa de David. Entonces, una sola persona puede ser que tenga, y lo vuelvo a decir, la casa de Saúl y la casa de David. Y yo invitarle a que busque el libro de Génesis 25-23. Vayamos a la Biblia, a Génesis 25-23, y leamos y documentemos. Porque siempre le he enseñado, y siempre nosotros como Ministerio Ebenecer, como iglesia, ciudad de refugio, le hemos enseñado de que toda palabra tiene que ir documentada en la Biblia. No puede ser que alguien esté hablando y hablando y hablando, y aunque todo suene muy bonito, muy interesante, no está documentado en la Biblia. Si estamos compartiendo este tema, es porque está bien documentado en la Biblia, y cuando decimos que en una sola identidad pueden habitar dos casas, pues vayamos a Génesis. Vea lo que dice Génesis 25-23. Dice así: y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vea qué importante, porque aquí encontramos en una sola identidad dos pueblos. Dice, y respondió Jehová, y respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno. Vea qué importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniendo la base. Aquí es donde estamos diciendo que dentro de nosotros pueden haber dos casas. Y esperamos que esas dos casas que hayan dentro de nosotros más bien se fortalezcan. Y no que sea una lucha, que sea una guerra dentro de nosotros. Pero también, vamos a ver, vamos más allá. Demos un paso más allá. Puede ser que dentro del matrimonio, ¿se acuerda cuando le hablé que casa también simbolizaba matrimonio? A ver, que dentro del matrimonio haya dos casas. Y por eso dice la Biblia que un reino dividido no va a prevalecer. Entonces hay que identificar bien qué está ocurriendo, porque tal vez usted dirá, pastor, vea, es que mi matrimonio, mi vida matrimonial no se fortalece. Yo veo que se quiebra, que más bien se debilita. Eso puede ser porque hay una guerra entre casas. Una sola identidad, un matrimonio, pero dos casas. Y tal vez esté la casa de Saúl y la casa de David en el matrimonio. Igualmente ocurre con los hijos. Qué interesante. Y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Porque se puede dar que entre los hijos, una sola identidad, porque todos son hijos, hayan dos casas. La casa de Saúl y la casa de David. E igualmente cuando hablamos de comunión, y usted lo va a ver más adelante, ¿está bien? Entonces, ve qué interesante, porque la Biblia también me deja ver de una sola identidad, y hablamos de Jacob y hablamos de Israel. Igual como hablamos de la casa de Saúl y la casa de David, en Jacob e Israel encontramos una sola identidad, pero encontramos a Jacob siendo malo y a Israel siendo bueno. Entonces, una sola identidad. Igual ocurre dentro de nosotros. Dentro de nosotros puede haber un viejo hombre y un nuevo hombre. Y ahí hay dos casas. Y ese viejo hombre puede estar, si verdaderamente no se muere a ese viejo hombre, puede estar en lucha con el nuevo hombre. Y eso va a ser también bien difícil. Y puede ser que la guerra entre casas, estoy hablando a nivel personal, a nivel interno, se esté dando y ya haya sido larga. Y puede ser que el nuevo hombre se esté debilitando y quien esté ganando la batalla y quien esté ganando la guerra sea el viejo hombre. Uno pensaría más bien que sea de la otra forma, que sea el nuevo hombre el que esté ganando la batalla y que sea ese viejo hombre que se esté debilitando. Si no ha muerto, porque lo idóneo es que ese viejo hombre muriera desde el inicio en el cual usted y yo recibimos al Señor Jesucristo. Pero volvamos a la Biblia. Romanos 7:25 dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí estamos documentando cuando le digo que en una misma casa puede haber el viejo hombre y el nuevo hombre.
porque vea lo que dice aquí. Gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor, así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí encontramos en un mismo ser, en una misma identidad, dos cosas. Uno, la mente obedeciendo a la ley del Señor y la carne obedeciendo a la ley del pecado. Y esa es la lucha, y es cuando ya hablamos de un nuevo hombre y el viejo hombre. O sea, que tenemos que tener en cuenta que hoy en día tenemos que identificar qué significa la casa de Saúl. Porque la casa de Saúl tiene muchos significados. ¿Y qué significa la casa de David? Porque la casa de David es la que tiene que ir creciendo en nosotros, la que tiene que ir haciéndose fuerte. La casa de David es la que se tiene que ir haciendo fuerte en el matrimonio. La casa de David es la que se tiene que ir haciendo fuerte con los hijos. La casa de David es la que se tiene que ir fortaleciendo esa comunión familiar. No puede ser posible que ahorita, en medio de este tiempo final, que nos tocó vivir, y no tan final, sino finalísimo, la casa se esté más bien debilitando. Es ese tiempo en el cual el Señor más bien está fortaleciendo las casas. Pero las casas de David, si en su casa quien está reinando es la casa de Saúl, ténganlo por seguro que hay guerra, y una gran guerra y larga guerra. Y el problema es que la casa de David se está debilitando. Entonces, busquemos de nuevo en la Biblia Éxodo 20, versículo 5. Y no me pierda el libro de Éxodo, porque vamos a avanzar unos capítulos más adelante al 34 también. Entonces, Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vea qué interesante, porque cuando hablamos de casas, hablamos también de generaciones. Cuando hablamos de generaciones, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Está Javier, están los papás de Javier, están los papás de Javier, que son mis abuelitos, y los papás de los papás de Javier son mis bisabuelos. Eso estamos hablando de generaciones. Y el asunto es que todas esas generaciones, conforme lo dice el libro de Éxodo, va a afectar hasta la cuarta generación. O sea, lo que se hizo en la cuarta generación, o lo que hizo en la tercera generación, o la segunda, o la primera, me va a afectar a mí. Y hoy en día puede ser que lo que se hizo ahí esté afectando la casa, esté afectando el matrimonio, esté afectando la vida personal, esté afectando la vida familiar, esté afectando la comunión. Por eso es tan importante el tema de las casas, y por eso el Señor le da tanta importancia. Porque vea lo que dice, y le dije que no me perdiera Éxodo 34:7, dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vea qué importante este tema. Porque tal vez algo que estás viviendo ahorita, tal vez no es tuyo, es de tus generaciones. O sea, que las generaciones van a servir para heredar, sea cosas buenas como cosas malas. Y puede ser que en las generaciones viniera la casa de David, y gloria al Señor por eso, porque cada día entonces esa casa que venía heredándose se podía venir fortaleciendo. Pero puede ser que en las generaciones viniera también la casa de Saúl, y la casa de Saúl lo que iba a hacer era debilitar la casa de David. Entonces la casa de Saúl también podía venir de generación en generación, y eso es lo que vamos a identificar en esta noche, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué características hay? Porque puede ser que estés luchando con algo que no es tuyo, algo que no fue algo que hiciste, sino que heredaste.
Y venía ahí de generación en generación. Dios quiera que algo que hayas heredado haya sido algo bueno, que haya sido un legado que te dejaron tus padres, que te dejaron tus abuelitos, tus bisabuelos. Mire, y que hoy en día más bien aquello que te dejaron de parte del Señor, hoy en día se fortalezca en tu vida, se fortalezca en tu matrimonio, se fortalezca en tus hijos, en el hogar, en esa comunión. Y gloria al Señor, que tal vez lo que el Señor prometió a tu bisabuelo, hoy en día tú lo estás recibiendo y tú lo estás viviendo en el nombre de Jesús. Y vea, eso es algo glorioso y gloria a Dios. Pero qué problema si más bien fue al contrario. Que hoy en día estás luchando con algo, con algún pecado, algo que a Dios no le agrada y usted dice, qué raro, he tratado y lucho y lucho y lucho y esto me persigue y ¿por qué será, pastor? Bueno, porque tal vez no se ha cortado con eso. Recuérdese que nosotros, el Señor tiene poder para cortar eso y nosotros tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús. Tenemos que cortar con toda casa de Saúl, porque si no va a haber una guerra. Y cuando hablamos de esto, de aquí interesante, ponemos el ejemplo de que se da, de que lo que vivió el bisabuelo, lo vivió el abuelo, lo vivieron los padres y ahora lo está viviendo la persona. ¿Cómo así? Se da muchas veces divorcios, problemas de adulterio, vamos a ver, homicidios, problemas mentales, problemas de muchas índoles que se dan de generación en generación, y si no se corta con eso, esa es la casa de Saúl que viene, y más bien en cada generación se fortalece. Entonces tal vez, voy a seguir con el ejemplo, tal vez puede ser que hubieron problemas familiares con los bisabuelos y que eso ocasionó un divorcio. Pues eso duró mucho tiempo. Lógicamente el enemigo trabajó y llegó a su fin al darse el divorcio, pero duró mucho tiempo. En la siguiente generación siguió el problema, pero ya no se dio mucho tiempo. Tal vez aquí estuvieron 10 años de casados, ya aquí estuvieron 5 nada más, y siguieron, y con los papás también se dio el divorcio, pero ya se dio en un corto plazo. Y ahorita hay gente que puede estar viviendo que tienen pocos años de casados, poquísimos años, y ya están pensando en divorciarse. ¿Por qué? Porque ocurrió de generación en generación y la casa de Saúl se venía fortaleciendo. Cuando hablamos de la casa de Saúl, estamos hablando de todos los planes del enemigo que vienen para destruir la casa, que vienen para destruir la familia, que vienen para destruir el hogar, que vienen para destruir los hijos. Entonces, por eso es tan importante que usted ponga cuidado y que usted tome apuntes. Ahorita que usted tiene la bendición, vean, de verdad, que ahorita hay una gran bendición. Vea, usted está ahí sentadito en su casa, en su cuarto, no sé, viéndonos, no tiene ni que salir para recibir la bendición del Señor. En mis tiempos, oiga, para salir a recibir la bendición del Señor, había que ir caminando y en época de invierno con sombrilla y llegaba uno todo mojado a la iglesia y gloria al Señor y recibía la palabra ahí uno todo mojado y igualmente se devolvía y llegaba a la casa a las 11 de la noche. Pero uno todo bendecido. Gracias a Dios que ahorita a usted no le toca eso. Está ahí en su casa recibiendo la bendición. Amén. Sigamos. Entonces, ¿puede una casa contener hasta 4 generaciones? Y uno esperaría, como le vuelvo a decir, que más bien sea aquella herencia de parte del Señor. Pero puede contener hasta 4 generaciones. O sea que nosotros podemos ser producto de 4 generaciones. Buscamos Deuteronomio 7:9. Esas 4 generaciones que le estoy hablando son repercusiones en lo negativo. O sea, que en 4 generaciones hubieron repercusiones en lo negativo. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, y que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ve aquí importante. Y gloria al Señor por esta palabra. Puede ser que el Señor haya prometido algo, que el Señor dictara, mire, un acto de misericordia sobre su casa y que usted y yo seamos producto de ese pacto
que el Señor hizo hasta en 1000 generaciones. Hay gente que quiere hacer todo un árbol genealógico y todo el asunto para saber quién era mis abuelos, mi tatarabuelo. Está bien, pero dele gloria al Señor, porque tal vez usted y yo somos producto de una oración, de un pacto que alguien en nuestra familia hizo, de generación en generación, y el Señor lo prometió, porque vea lo que dice la palabra del Señor. El Señor guarda el pacto y la misericordia de los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso es que la casa de David se fortalece día a día. Porque, a ver, lo negativo, 4 generaciones, que hay que ponerle mucha importancia. Porque también en lo negativo puede ser producto de algo que estemos viviendo. Pero lo más maravilloso, y gloria al Señor en esto, es que nosotros podemos ser producto de algo de 1000 generaciones. Y ahí estamos hablando de la casa de David. Y gloria al Señor por eso. Entonces, vamos primeramente, tal vez comencemos con la casa de Saúl. Y ahora sí, tal vez usted quería ver qué significa la casa de Saúl. Como le digo, vamos a ir despacio, no nos apresuremos. Primero revisemos el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Yo creo que vamos a ver algunas características de la casa de Saúl. ¿Está bien? Y de hoy en 8 seguimos viendo, porque de la casa de Saúl hay que sacar muchas características, así como de la casa de David. Porque de la casa de Saúl es la que se debilita, es la casa que se está quebrando, es la casa que, si, como le dije, como todo es un proceso que si no la abarcamos ya, puede ser que el enemigo llegue a lograr el propósito. Como le digo, hay gente que puede estarnos viendo, Dios quiera que no, que ya estén pensando en una separación familiar, en un divorcio, que casi están llamando a aquello y dicen, no, ya yo me quiero ir de aquí, ya yo no quiero habitar bajo este techo, estoy cansada, pastor, de todo eso que se está viviendo. Esa es la casa de Saúl. Entonces veamos características de la casa de Saúl. Y que si dentro de su casa, dentro de su persona, dentro de sus hijos, dentro de su familia, dentro de su matrimonio, hay algunas de estas características, pongan mucha atención a eso, hay que renunciar, hay que cortar con esto, hay que erradicar esto. ¿Por qué? Porque esa es la casa que se debilita. Amén. Entonces sigamos. Cuando hablamos de la casa de Saúl, estamos hablando del viejo hombre, la antigua naturaleza, en una misma identidad, un perfil de características que al retenerlas afirman la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque la casa de Saúl tiene un perfil que siempre, y como le digo, es lo que vamos ahorita a detallar, y siempre que si uno retiene eso, lo que va a ocasionar es que la casa de Saúl se afirme en medio de nuestra casa. Le dije que dentro de nuestra casa pueden habitar 2. Entonces, primer característica. Primera de Samuel 9:1 y Primera de Samuel 9:2. Vamos a leer ahí. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido, y no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ve que interesante, porque la primera característica que encontramos en Saúl, en la casa de Saúl, es que era benjamita. Todo benjamita lleva implícito el estigma del nacimiento, del origen de la cabeza que está sobre esa tribu. Nace como un Benoni y debe pasar un proceso a benjamines, hijos del lado izquierdo, para pasar al lado derecho. Ve que importante. ¿Por qué? Porque siempre en un benjamita lo que vamos a encontrar es que de él lleva implícito el estigma del nacimiento, del origen de la cabeza de esta tribu.
O sea, aquí la primera característica de la casa de Saúl es que es benjamita, y para ellos era muy importante aquello, y casi era como un sello, casi podríamos decir como un tatuaje. Y para ellos las generaciones eran importantes, pero el problema era que eran importantes en lo malo. Vamos a ver, y pongan mucha atención a la primera característica. Puede ser que para la gente el apellido sea muy importante. Tal vez no voy a poner ningún ejemplo de apellido porque se me pueden ofender o puedo ofender a alguien. Pongamos el apellido AP. El apellido AP, que supongamos de que no hay ningún apellido AP a nivel mundial. Yo esperaría que no. Entonces, el apellido AP. Entonces, es que mi abuelito era del apellido AP. Y es que mi abuelito, mire, cuando caminaba por el pueblo, todas las muchachas tenían que ver con mi abuelito. Todas las muchachas querían ser la novia de mi abuelito. Y mi abuelito, mire, era. Entonces, mi papá, de apellido AP, también. Mi papá venía y cuando él pasaba, igual que mi abuelito, todas las muchachas del pueblo tenían que ver con mi papá. Y mi papá era lo más galán del pueblo. Y mi papá era, usted no sabe. Pues ahora soy yo de apellido AP. Y pues ahorita todas las muchachas, cuando yo paso, tienen que ver conmigo. Ahí, desde ese ejemplo que estoy dando, no se está, heredando lo bueno. Siempre respetando al abuelito de apellido AP. Por eso puse ese apellido para que no a nadie se me vaya a ofender. Lo que más estaba heredando casi era un espíritu de impureza sexual y casi un espíritu de egocentrismo, de vanagloria. Es que yo soy importante, es que, mire, yo soy de tal apellido y mi apellido se respeta en el pueblo. Si no, vea pastor, que casi se me sale el nombre. Vea pastor, mire, es que mi apellido se tiene que respetar. Y eso está mal. Perdón que se lo diga. Si fuera que el abuelito AP fue un gran pastor, fue un gran ministro del Señor, fue una persona, porque usted oirá, así como la primera característica de Saúl, que él era benjamita, o sea que para ellos era un gran orgullo, y casi le implementaban aquello en las generaciones. Mire, es que usted tiene que ser benjamita y aquí. Igual ocurre hoy en día con los apellidos, ¿no? Y con las generaciones. Entonces con eso hay que cortar. Usted y yo somos un nuevo hombre, dice la palabra del Señor. Usted y yo no puede ser que estemos heredando las cosas que no son del Señor. Usted y yo pertenecemos al pueblo del Señor, a la casa del Señor. Como le vuelvo a decir, gloria al Señor. Si el abuelito AP vino y a través de esa oración levantó en el papá de apellido AP un pastor, y que ese pastor levantó una iglesia, y que hoy en día tú estás siendo bendecido y también tú eres llamado a ser un gran ministro del Señor, gloria al Señor. Pero lo primero que tenemos que cortar, si queremos cortar con la casa de Saúl, se llama con los apellidos, con las generaciones, con lo malo que se heredó. Si fuera lo bueno, gloria al Señor, se lo vuelvo a repetir. Pero el problema es que mucha gente dice, no, es que mi mamá era así, mi mamá no se dejaba. Mi mamá no se dejaba. El que levantaba la voz, de una vez le mandaba el chancletazo. Pues ahora yo soy igual con mis hijos, el que me levanta la voz, ahí va el manazo. Y no. Aunque la Biblia sí dice que debemos de corregir a nuestros hijos, hay formas de corregirlos. Y no es a través de la violencia. Más bien que aquello que se pasó que sirva de ejemplo para no hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista,
tienes que entender y saber que hay que cortar con ese viejo hombre, con aquellas cosas que de generación en generación se heredaron, porque que si no la casa de Saúl se va a levantar y ese Benjamín se va a establecer. Primera Samuel capítulo 8 versículo 5 dice así: y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos a un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no han desechado a ti, sino que han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Vea qué interesante, porque, a ver, constituyamos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, porque no te han desechado a ti, sino a mí, que me han desechado. La segunda característica de la casa de Saúl, cuando hablamos de la casa de Saúl, es que siempre quiere esa casa que sea un gobierno humano. O sea, que no sea Dios el que gobierne. Y la casa de Saúl, como le vuelvo a decir, por eso analicémonos. Vea que no le estoy diciendo analícese, sino analicémonos todos juntos. Si tenemos estas características de la casa de Saúl. La casa de Saúl siempre va a tratar de meter una atmósfera de gobierno humano. Cuando hablamos de una atmósfera de gobierno humano, es aquella atmósfera que no se le consulta nada al Señor, sino que lo que se quiere es que dentro de esa atmósfera de gobierno humano, quien gobierne sea la parte humana. Es que a mí me parece, es que debemos de hacerlo así porque así lo hemos hecho siempre. No, pastor, ¿cómo le voy a consultar al Señor hasta qué debo de hacer, qué debo de comprar? No, pastor. Mire, esto lo hacemos porque... No, perdón, hay que detenerse ahorita. Todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, tanto a nivel personal, a nivel de matrimonio, a nivel familiar, a nivel de hijos, tienen que consultarse al Señor. Si no se consultan al Señor, como así lo dicta la palabra, lo que se va a fortalecer es la casa de Saúl y la casa de David se va a ir debilitando. Mire, no hay nada más lindo, no hay nada más maravilloso cuando uno viene y consulta al Señor y pone aquello delante del Señor. Por eso es que los domingos estamos orando muy fuertemente por cada petición de oración. ¿Por qué? Porque todas las decisiones tenemos que ponerlas delante del Señor. No puede ser que ahorita en nuestras casas se quiera establecer un gobierno humano. Y tenga mucho cuidado en esto, porque conforme pasan los días, esto se va a ir fortaleciendo. Este tema del gobierno humano. Ahorita, no, es que yo tengo la palabra en la casa y yo también tengo la palabra en la casa. ¿Y quién tiene la última palabra si no es Dios? Pero muchas veces no dejamos que sea el Señor. Casi lo tiramos a algo democrático. Casi decimos aquí a votación, a ver qué hacemos, esto, lo otro, y ya, hagámoslo. Y después vienen los bombazos, y después vienen los problemas, y después vienen las decepciones y los pleitos. ¿Por qué? Porque aquella decisión no se le consultó al Señor. Por eso es que hablamos de una atmósfera humana. Hablemos de la tercera. La casa de Saúl tiene muchas, y yo le dije que hoy vamos a hablar vamos a hablar tal vez de 3. ¿Está bien? Y de hoy en 8 seguimos hablando de la casa de Saúl y hablamos de la casa de David, que yo creo que también usted quiere saber cuáles son las características de la casa de David. La casa de Saúl. Primera de Samuel, le dije que no me perdiera el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Descenderás delante de mí a Gilgat, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Vamos también a 1 Samuel 13.
capítulo 13. Por eso le dije que vamos a terminar en esta. Porque de esta tenemos que dedicarle unos minutos. Primera de Samuel 13:8. Y esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegó a Gilgat, y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Y Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi el pueblo que se dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme al corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Vea qué importante, porque en la casa de Saúl no hay paciencia. No hay paciencia. O sea, a la casa de Saúl siempre le va a faltar la paciencia. Le dijeron: espere 7 días hasta que yo venga a ti. Vea que tenía 2 elementos. Y te enseñe 3 elementos. Lo que has de hacer. Y cualquiera diría: pero pastor, Saúl esperó los 7 días. Esperó los 7 días, pero no esperó que viniera a él y que le enseñara. ¿Quién? Samuel tenía que venir a él. O sea, la casa de Saúl siempre se va a ir por hacer las cosas rápido. Ya, hagámoslo ya. Aunque el Señor lo prometió. No, el Señor mucho tiempo, demasiado tiempo. No, el Señor seguro se equivocó. Hagámoslo ya. Esa es la casa de Saúl. La casa que entra en desesperación. La casa que comienza a confiar en lo humano. No. El Señor no me habla. Y tal vez el Señor te iba a hablar, pero el Señor dijo: espere, que te voy a enseñar. Espere, que voy a llegar a ti. No, es que el Señor no me habla. Entonces, mejor busquemos a fulanito, busquemos a fulanita. A ver qué me dice. Tal vez me adelanten algo de lo que el Señor me tiene que decir. Y ellos me van a informar. Y eso y lo otro. Espere en el nombre de Jesús. Confía en el Señor. Saúl, la casa de Saúl, confía en las fuerzas humanas y no tiene paciencia. Y la paciencia es algo que se tiene que formar, y Dios lo está formando como parte de la preparación de la novia que se va. Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y la iglesia que persevera es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Entonces la casa de Saúl lo que está trayendo ahorita es: no, hagámoslo ya. Y esa es la casa que, como le vuelvo a decir, se va a debilitar. Porque en ese hagámoslo ya, va a venir el error, y el enemigo va a comenzar a orar ahí. Y el enemigo va a comenzar a trabajar ahí. Entonces, de hoy en 8, porque vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya el tiempo se nos fue, ya más bien nos pasamos. De hoy en 8 vamos a seguir viendo más características de la casa de Saúl y las características de la casa de David. Y por qué era que esas dos casas tenían una guerra, una guerra larga. Amén. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor y bendecimos su nombre en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque día a día tú nos enseñas. Padre, hoy bendecimos cada hogar, bendecimos cada casa, Señor, que nos están viendo. En el nombre de Jesús declaramos paz, declaramos, Señor, tu gobierno sobre nuestras casas y sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén, amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Recuérdese que el día sábado estamos en el discipulado y el día domingo no se pierda el culto general de iglesia. Por lo demás, que el Señor me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Bendiciones a todos.